Muy bien, buenas noches. El día de hoy tenemos a nuestro especialista invitado, el sensei Joseph Cosono. Quien les habla es Analita Yedo y se va a presentar hoy el tema Feng Shui tradicional y radiestesia clásica, cómo sentir y manipular las energías a cargo de nuestro invitado. Muchas gracias, Sensei Cosono, por acompañarnos. Es un honor tenerle. Sea bienvenido. Bueno, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí para servirle, ¿no? Gracias, doctor. Sensei Cosono es nacido en el Perú. Sí, soy peruano. Ujú. Bien, eso para que se conozca. Ya, ahora sí voy a leer un resumen sobre usted y bueno, realmente es bastante interesante, así que lo voy a compartir. ¿Sí? Sensei Kosono se inició en el arte del Aikido. Ha llegado a alcanzar el 9º grado de iniciación Aiki. Egresó como bachiller de artes con honores en la Universidad George Washington. Luego obtuvo una maestría en medicina tradicional china y acupuntura en la Universidad de Medicina Tradicional en Taiwán. Asistió a la Universidad de Harvard para continuar sus estudios graduados y en el año 87 presenta una tesis como candidato al doctorado en un estudio comparativo de las religiones y las ciencias arcanas en la Universidad de Harvard. El año 91, la Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard le concedió la maestría en estudios teológicos con honores. Ha tenido la buena fortuna de conocer muchos grandes exponentes de la sapiencia tradicional. Entre ellos cabe destacar al gran gurú José Manuel Estrada durante el Kumbh Mela del año 74. Ha vivido en Taiwán, allí tuvo la oportunidad de recibir la iniciación del Kalachakra a manos de Kalu Rinpoche. Vivió en el Tíbet y asistió al Kumbh Mela solar en el monte Kailash en el año 96. Ha desarrollado en el mundo académico norteamericano una tesis sobre la idea de la vertiente mística de las religiones como principal fuente de ciencia y tecnologías tradicionales. En el mundo iniciático ha dedicado su vida para la propagación de la filosofía perenne y tradicional. Es frecuentemente buscado por sus consejos, enseñanzas y guía. Luego, en el año 83, establece su residencia en la ciudad de Washington, D.C., donde funda la Casa Aiki y el Centro de Altos Estudios Noéticos y Tradicionales. Finalmente, en su vida profesional, el sensei es investigador de salud pública y salud ocupacional, a la vez que es catedrático de bioestadística y epidemiología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Múltiples son las publicaciones en que Sensei Kosono ha vertido sus enseñanzas. Entre las varias está la voluminosa Efemérides Sol y Lunares de la Energética China, hasta el año 2050, calculado específicamente para el Perú. Retornó el 2002 acá al país, a Perú, luego de jubilarse de sus actividades académicas, y en el 2003 funda el Instituto ICMO, Instituto de Cultura y Metafísica Oriental, donde se desempeña como director y profesor. ¿Es así, doctor Cosono? Bueno, no conozco mucho a esa persona, pero lo que sucede es que, por ejemplo, yo ya no soy catedrático en Georgetown, yo ya me jubilé, Ok, ¿no? Pero sí, ha sido parte de mi currículum, sí. excelente. Sensei Kosono, bueno, entrando ya a lo que es este conversatorio, entrevista, de hecho venimos de un tiempo en que hemos sobrevivido a la pandemia COVID-19, ¿no? El impacto aún está presente a nivel de la salud, del bienestar de la población mundial, pero aún así somos una humanidad resiliente, ¿no? Usted es un experto en energética china, ¿sí? Y bueno, hoy nos va a compartir sus percepciones sobre la energética, tal como se estudia en el arte del Feng Shui, ¿no? Y la radiestesia tradicional. Pero antes, usted nos va a exponer cómo se entiende el concepto de energía, ¿sí? Y cómo se ha Sí, sí. expresado en diferentes culturas y civilizaciones.
Sí, hoy en día es muy frecuente hablar de energía, ¿no? Todo el mundo lo usa y sin embargo es difícil entender qué quieren decir por energía, ¿no? Dentro de la radiestesia hay una escuela que habla de este antiguo concepto de la causa de la enfermedad que se llama miasma, ¿no? Y lo consideran una energía. Sin embargo, la palabra miasma era, obviamente, eh, no tanto una energía, sino un hedor, un olor, un gas que se desprendía de la materia en descomposición y por lo tanto es algo físico, ¿no? No tanto es energético. Por supuesto, el hedor tiene su propia energía, eso nadie lo duda, pero confundir a veces una palabra por otra, ¿no? Especialmente hoy en día muchas cosas son energía, entonces de repente sería bueno aclarar un poco qué cosa es realmente energía, ¿no? Para comenzar, nuestra palabra energía viene pues del latín tardío energeia, ¿no? Y este a su vez viene de la palabra griega energeia, que quiere decir básicamente actividad. La palabra energeia o energeia, ¿no? Está formada de energos, que quiere decir activo, ¿no? Que se mueve, que se desplaza, ¿no? Y del prefijo en, que quiere decir en o dentro de, ¿no? Ahora, energos a su vez viene de ergon, y esa es una palabra que la mayoría conoce y hoy en día se le define como trabajo. Entonces, es aquello que está trabajando, está en el trabajo, es aquello que realiza una actividad. Entonces, energía literalmente es aquello que nos permite entrar en una actividad o realizar un trabajo. Entonces, lo dejamos ahí. Ahora, la palabra latina energía, que viene de energón, tiene su correlato en otra palabra griega que todos nosotros conocemos, que es pneuma, ¿no? Pneuma también significa energía. ¿Okay? Ahora, la etimología de pneuma, esta palabra griega, ¿no? Viene de neo o pneo, que quiere decir, y esto es muy importante, respirar y soplar. Entonces, energía en la antigüedad, antes de significar aquello que puede hacer un trabajo, aquello que puede hacer una actividad, significaba el acto de respirar, el acto de soplar. Y de allí podemos decir que pneuma, como energía, es aire en movimiento. Nosotros ahora podemos crear electricidad gracias al viento, que es aire en movimiento. Pero pneuma también significa hálito, ¿no? En el sentido de ese aire, de ese elam que es necesario para vivificar, para dar vida, ¿no? Por eso, pneuma, especialmente en las tragedias griegas, antes de que apareciese el Nuevo Testamento, ya significaba hálito de vida, aquello que concede vida. ¿Por qué? Porque vida es una entidad que es capaz de hacer actividad. Y la palabra pneuma, cuando se traduce al latín, en el Nuevo Testamento, se usa la palabra spiritus, es decir, espíritu. Por eso que pneuma también significa espíritu. Entonces, tenemos energía, aquello que vivifica, aquello que hace que las cosas puedan moverse, y finalmente llegamos al concepto de espíritu. ¿Okay? Entonces, cuando el Espíritu de Dios entra en el cuerpo de Adán, ¿no? Este está vivo, ¿no? O sea, lo vivifica. Bien, lo dejo ahí porque puedo hablar de lo que es pneuma dentro de la tradición griega, pero creo que es suficiente. Lo que sí quiero puntualizar es que más o menos en la época en que vivió Cristo había una secta de judíos que se llamaban los pneumáticos o los pneumaticons, ¿ok?
que lo podríamos traducir al castellano como los neumatistas. ¿Y quiénes eran los neumatistas? Era esta antigua escuela médica que trataban las distorsiones del neuma, o sea, de la energía, es decir, trataban las enfermedades, ¿no?, desde el punto de vista energético. Entonces, la curación energética, que hoy se habla mucho, ¿no?, no es nada nuevo, ¿no? Eso ya ha existido por muchos siglos. Si nosotros retrocedemos un poco en la tradición hebrea antes del Nuevo Testamento, encontramos el Antiguo Testamento, ¿no? Y la palabra pneuma en el Antiguo Testamento en griego, cuando buscamos cuál es el equivalente original en la Biblia hebrea, es la palabra ruaj, ruaj, ¿no? Aparece por primera vez en Génesis 2:7, en donde Yahvé o Jehová o Dios, ¿no?, primero forma al hombre de polvo y tierra, y luego ruaj le sopló en su nariz el hálito de su vida. Sopló en su nariz el hálito de la vida, ruaj. Y entonces el hombre, el ser humano, fue un ser viviente. Entonces, nuevamente esta noción de animar, de dar vida, ¿no?, de hacer que este individuo pueda desplazarse. Entonces, cuando alguien dice energía, ¿okay?, estamos hablando de un concepto bastante complejo, ¿no? Sí, es aquello que puede hacer actividad, aquello que puede hacer que nos desplacemos de un momento a otro. Los muertos no se desplazan, ¿no? Pero también significa esta capacidad de vivificar. Y vivificar también quiere decir la capacidad de curar, ¿no? Y por lo tanto, esta noción de la curación energética que existe en todas, absolutamente en todas las tradiciones. Salto a la tradición hindú, donde existen varias palabras para energía, pero la más conocida en Occidente es prana, ¿no? Prana, que normalmente se traduce como fuerza vital, energía, principio vital, etc. Y eso es absolutamente correcto. Prana, la raíz de prana es an, que significa ¿qué? Movimiento. Volvemos nuevamente a energía. An, de prana, es movimiento. Y el prefijo pra, que significa hacia adelante, adelante, o también significa provocar. Y cuando uno estudia con cuidado esta etimología, también encontramos que prana significa hacer respirar. Y cuando alguien está dotado con la capacidad de respirar, está vivo y tiene fuerza vital. Para concluir, nos vamos al concepto chino, ¿no? Prana. Una de las traducciones al chino es chi, ¿no? Chi, o en japonés, ki. Y ahí es donde entra el feng shui. El feng shui estudia cómo es que el chi, esta energía vital, esta energía que anima, influye tanto a las personas como a los lugares, ¿no? Entonces, lo dejo ahí porque yo sé que me va a hacer otras preguntas al respecto, ¿no? Sí, sí, Sensei, está bien, bien interesante. De hecho, la naturaleza de este arte, Feng Shui, usted tiene un sistema que aplica, ¿no? Como bien dicen, para arreglar la energía cuando le piden su servicio de orientación, guía. ¿Cómo es este sistema? Compártanos, por favor. Bien, Feng Shui, Feng Shui se escribe, se pronuncia Feng en mandarín, Shui, está compuesto de dos ideogramas. Feng, que significa viento, y Shui, que significa agua. Entonces, viento y agua. Pero en realidad son metáforas. Acuérdense que este sistema se crea 4000 años atrás, cuando todavía el pensamiento de las personas no era urbano como lo es ahora, es totalmente rural, silvestre y rural. Entonces, en vez de hablar en abstracciones, en esa época se usaban metáforas que vienen de la naturaleza. Entonces, Feng es viento, Shui es agua, pero Feng es aquello que tiene la capacidad de desplazarse de un punto a otro y por lo tanto
es una metáfora de el espacio donde nosotros vivimos. Nuestra vivienda, nuestro departamento, los jardines, los balcones, la ciudad, etc. Eso es feng. Shui, por otro lado, es agua. Y el agua, los antiguos vieron, cuando hace frío, se congela, ¿no? Cuando hace demasiado calor, comienza a disiparse, se vuelve en vapor. Entonces, es un concepto que nos hace recordar del tiempo. Entonces, cuando decimos que estudiamos el feng shui de un lugar, estamos diciendo cómo es que el chi, esa energía que hemos hablado, se comporta, se configura dentro de un lugar en un determinado tiempo, ¿no? Nuestra ciudad de Lima, durante el verano normal, se ve de una manera, ¿no? Durante el invierno normal, no como ahora, ¿no? Se ve de otra manera, ¿verdad? Entonces, y nuestras experiencias de ese mismo lugar en el verano y en el invierno son diferentes. ¿Por qué? Porque la energía del verano es diferente de la energía del invierno. Entonces, hacemos un análisis temporal y espacial de cómo es que se configura la energía básica en un lugar y también, obviamente, en tratados de sanación en la persona. Sí, bueno, es un tema amplísimo, pero tenemos que compartirlo en la parte final con radiestesia para que lo dé a conocer usted. Entonces, antes de pasar a ello, Sensei Kosono, algunas recomendaciones, ¿no? Ejemplos para tenerlo en cuenta en lo cotidiano, ¿no? Más aún en estos tiempos, ¿no? Que estamos con esas densidades, ¿sí? Para cuidar la energía. ¿Qué nos puede ilustrar ahí? Para poder entender algunas de las recomendaciones, quiero completar algo sobre el feng shui. ¿Okay? Ujú. Este chi, esta energía, ¿no? He dicho, de acuerdo al tiempo, varía, pero también de acuerdo al lugar donde se encuentra, esta energía tiene diferentes configuraciones, ¿no? Entonces, los chinos han estudiado esto a través de cientos de años y han llegado a una metodología que es muy práctica, que hasta ahora se emplea. Es decir, esta energía, este chi, ¿no? Tiene en algunos lugares y en algunos momentos, por ejemplo, al comienzo de la primavera o durante el amanecer, la energía es una energía incipiente, es una energía incoada, es decir, que latente, que está surgiendo lentamente. Entonces, si yo quiero que la casa me traiga fortuna, pero la configuración de esta casa es una energía que recién está fluyendo, que recién está creciendo, entonces eso no se puede lograr. Por eso uno siempre dice, hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que buscar el momento adecuado. ¿Okay? Entonces, esta primera etapa del chi, se usa esta metáfora de la fase madera. ¿Okay? Madera porque es en la naturaleza, es donde aparecen los brotes en la primavera, etc. Y cuando decimos madera, no solamente decimos energía incipiente, energía naciente, que tiene la posibilidad de crecer, pero que todavía no es poderosa, que va a ser poderosa. Pero también estamos diciendo el momento del amanecer, estamos diciendo la primavera, etc. La segunda fase es la fase del fuego. Es la fase en donde la energía ya es poderosa, ¿no? Y es una energía que puede crecer rápidamente. De nuevo, los incendios empieza con una chispa, esa chispa sería fase madera. Pero ¿qué pasa con esa chispa? Comienza a coger y surge un incendio. Esa es la característica del fuego. Entonces, si yo quiero arrasar la pradera, yo quiero impresionar a las personas, si yo quiero que mi vivienda me ayude a lograr el éxito rápidamente, entonces tengo que buscar esa energía, la energía del chi en la fase fuego. Pero en realidad no queremos eso, ¿por qué? Porque el fuego se disipa rápidamente, consume todo y desaparece. Ujú, Entonces, así como la caída la subida es rápida, la caída también es rápida. ujú, Entonces, lo mejor es buscar una energía mucho más estable.
Y esa energía es la energía de la tierra. La tierra es estabilidad. Pero todo aquello que crece eventualmente, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que decaer, ¿no? Entonces tenemos la fase del metal que se asocia con el otoño, que se asocia con el crepúsculo, antes del inicio de la noche, etc. Pero esta energía que todo el mundo lo ve negativo, también es positivo. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa una persona hiperactiva, yo no le voy a poner en un lugar donde impera el fuego. ¿Dónde lo voy a colocar? En un lugar donde esté el metal. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa energía baje. Entonces, mucha gente dice, yo no quiero el metal porque es una energía de decadencia, la energía está cayendo. No, 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 no. Es una energía que baja y también tiene sus aplicaciones, ¿no? Este, antiguamente, cuando habían heridas, infecciones y problemas de la piel, se usaban las sanguijuelas. Y eso es fase metal. ¿Por qué? Porque la sanguijuela, ¿qué hace? Va devorando todas las células inertes y muertos, y de esa manera ayudaba a la curación. Obviamente ya no hacemos eso, tenemos antibióticos, pero la sanguijuela fue una manera óptima de evitar que uno, por ejemplo, pierda un miembro, ¿no? Las manos o los pies por infección. Entonces, eso es fase metal. Y finalmente tenemos la fase agua, es la fase de la regeneración, del descanso, ¿no? De la energía para que nuevamente pueda volver a la fase madera, es decir, comenzar a crecer. Entonces, cuando nosotros damos consejos, aunque no hablamos de la teoría detrás, tenemos muy presentes estas energías, ¿no? Tanto en el lugar como en el tiempo, pero también en el ser humano. Entonces, doy mi primer ejemplo, ¿no? Todo ser humano tiene que poder descansar, tiene que poder dormir bien. ¿Ok? Y nosotros sabemos que hoy en día muchas personas no pueden conciliar el Así sueño. es, el insomnio. ¿Por qué no pueden conciliar el sueño? Bueno, el estrés, la preocupación, ¿ok? Eso es parte del problema. Pero el otro problema es que cuando yo visito el dormitorio de las personas, parece el centro de operaciones de la NASA, ¿no? Hay dos televisores, hay dos computadoras, hay un tablet, hay un celular o dos celulares, y todo ese electromagnetismo que está presente ahí no permite a la persona conciliar el sueño. Entonces yo siempre digo, a pesar de que la gente no sigue el consejo, saquen todo eso, trabajen afuera del dormitorio, pero el dormitorio ¿es para qué? Descanso. Bueno, principalmente para dormir y descansar. Pero si el dormitorio se vuelve mi oficina, entonces ¿cómo voy a conciliar el sueño en ese lugar? La energía del dormitorio ya cambió. Nosotros queremos la energía del agua, metafóricamente hablando, en el dormitorio. Pero si ustedes ponen el laptop, el televisor, etcétera, están poniendo otras energías. Y después me dicen, no puedo dormir. Obvio. Entonces, se requiere un sacrificio, ¿no? De decir, ok, voy a sacar todos mis artefactos eléctricos, ¿no? Y si quiero ver televisión, lo veo en la sala o en el comedor, ¿no? Si quiero trabajar, en mi oficina. Pero cuando quiero dormir, duermo en mi dormitorio. Ahora, es cierto, ¿no? Hay personas que no tienen la facilidad de tener diversos ambientes. Eso también sucede. Pero ¿qué pasa? Si yo me siento en mi cama y juego con mi laptop, la cama, esa pequeña área, ya deja de ser agua. Pero si yo siempre, cuando entro a la cama, me voy a dormir, entonces ahí yo estoy gestando la fase agua, la fase de la regeneración. ¿Y qué sucede? Viene al día siguiente el sol, la luz, el amanecer, y ahí naturalmente entra la fase madera. Entonces me despierto y me voy preparando para enfrentar el día. Entonces, ese sería un primer consejo, ¿no? El dormitorio debe ser para descansar. ¿Ok? Entonces, yo conozco gente que viene con un montón de problemas económicos y también de salud. Sí. ¿Ok? Visito su dormitorio y es horrible. Entonces, yo le digo, no, ustedes están consultando conmigo. Entonces, yo estoy haciéndoles un servicio.
Respeten lo que yo les digo y saquen todo eso y prueben un mes. Ujú. Un mes. ¿Ya? ¿Ya? Y si religiosamente cumplen, porque siempre quieren poner, bueno, es bien fácil ahora llevar un celular, etcétera, Claro. ¿no? Cumplen, ¿no? No, es que yo necesito mi celular para despertarme en la mañana. No, no, usa un despertador. ¿Cuánto cuesta un despertador ahora? 10 soles. No Así es. fastidien, pues, ¿no? ¿No? ¿Cuánto cuesta una pila? Creo que un sol 50 ahora, ¿no? Ya no es un sol. Ok, 11.50 para un despertador, pero el despertador, Ujú, ¿no? No es un celular que está generando ahí electromagnetismo. ujú, Entonces, eso es el primer consejo. Segundo consejo es, nosotros vivimos en una época en donde tenemos muy poca paciencia con el prójimo. Y ya el prójimo sí, no es muy importante. ¿Por qué? Porque en la nueva era ya se nos enseña el camino del egoísmo, ¿no? mm, Tú eres lo más importante. El otro que te corrige, que te dice algo que a ti no te gusta, etcétera, ese es tóxico. Aléjate, ¿no? Tú tienes que seguir tu propio camino. En ti está la verdad. Tú sigue lo que tu corazón te dice, ¿ok? Pero, por ejemplo, yo tengo más edad que usted y por lo tanto yo puedo decir que cuando yo era joven, ¿no? Yo también pensaba así. Pero ujú, bueno, los tiempos eran diferentes y mis maestros y mis padres, etcétera, ¿no? Sí me guiaron y tuve, en esa época, tuve que escucharlos. A mi claro, edad, yo veo que ellos tuvieron la razón en que en realidad yo no sabía lo que quería. Era un capricho. No era una verdad. No me había conectado con la flama azul para seguir mi destino. No, era un capricho. Y los caprichos normalmente acaban mal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno vive solo, no hay problema, ¿no? Es la vida de uno puede hacer lo que uno desee. así es. Pero si vive con otras personas, una pareja, Ujú, hijos, padres, etcétera, entonces tenemos que llevarnos bien. O sea, el papá no puede seguir su propio camino, la mamá no puede seguir su propio camino, el hijo no puede seguir su propio camino, su esposa no puede seguir su, porque entonces no hay armonía familiar. Y eso es lo que estamos viendo, ujú, ¿verdad? sí, Entonces, segundo consejo que me parece que es muy importante. ¿Cómo lograr la armonía familiar? Bueno, mm, desde el punto de vista Feng Shui, porque Feng Shui no puede arreglarlo todo, pero podemos arreglar lo que está sucediendo en la casa. Primero, si hay desorden, si hay desorden, si yo, por ejemplo, tengo la facilidad de tener mi propia habitación, entonces está bien. Y yo puedo tener mi propio desorden porque tiene su propia lógica, yo no cambio eso. Pero si tengo que compartir espacios, ¿no? Cocina, sala, etcétera, entonces tiene que haber un orden, porque el orden hace que las 4 personas o las 2 personas puedan usar ese lugar ujú, sin estar fastidiado de estar buscando dónde está esto, dónde está aquello, que genera problemas. ujú, Entonces, en primer lugar, un orden. Uno tiene que decidir dónde vamos a colocar tal cosa y respetar. Si se respeta, hay menos fricción. Si no se respeta, va a haber fricción. Y en segundo lugar, separar dos energías, metafóricamente hablando, ¿no? El agua con el fuego. Entonces, por ejemplo, en la cocina, cuando yo he visto que la estufa está al lado de la refrigeradora o la estufa, que es fuego, está al lado del fregadero, trato de que los separen, ¿no? Entonces, tradicionalmente queremos 2 metros de distancia entre lo que es fuego y lo que es agua. Entonces, todos los artefactos eléctricos, aún el calentador de agua, corresponde al fuego. ¿Okay? Y la refrigeradora, excepto la refrigeradora, ujú, fregadero, etcétera, ujú, esos son fase agua. Entonces, los queremos separar, ¿no? Igual, voy a la lavandería y hoy en día están vendiendo la lavadora abajo y la secadora encima. La lavadora es agua, el secador es claro, fuego. Entonces, están juntos. ujú, Entonces, yo muchas veces pregunto, ¿desde cuándo comenzaron a pelearse? Desde tal época. ujú, ¿Cuándo compraron esto? Casi siempre, un mes o 2 meses después de que compraron este artefacto, comenzaron las discusiones. Cuando yo separo esto, entonces las discusiones comienzan a bajar.
Y entonces es posible que las 2 personas, o 3 o 4 personas que viven en ese lugar, contemplen, por ejemplo, ir a hacer terapia. Pero cuando esta energía está allí juntas, ¿no? Es agua con fuego, constantemente hay una interacción energética que genera irascibilidad. Y entonces es imposible que acepten ir a terapia, ¿no? Hay personas que hacen la terapia del perdón, pero la cocina, ¿no? Es un campo de batalla entre el agua y el fuego. Entonces, la terapia del perdón no puede surtir efecto porque uno siempre está molesto, uno siempre está fastidiado, uno siempre está en estado de volatilidad. Bajar ese estado de volatilidad es ordenar la casa, decidir qué cosas van dónde, en primer lugar, y en segundo lugar, tratar en la medida de lo posible separar aquello que corresponde al agua a un lado y lo que es el fuego en el otro. Ok, es inconveniente porque yo tengo que caminar 2 metros desde mi estufa hasta la cocina, sí, pero ¿qué es más inconveniente? Las peleas, las riñas, las separaciones, el divorcio, ¿no? A veces hay que sacrificarse un poco para poder lograr la armonía de la vida. Y Así es. bueno, lo económico, que es todo lo que la gente quiere saber, lo económico. Algo muy simple. En Feng Shui nosotros decimos que en la vivienda hay sectores que son acumuladores de energía. Y cuando hablamos de acumuladores de energía, en el chino antiguo, en el chino de la calle antigua, quiere decir acumuladores de riqueza, de dinero, acumuladores realmente de posibilidades para generar riqueza, ¿no? Entonces en chino dicen estos lugares son lai cai, quiere decir que la riqueza viene, ¿okay? Y bien simple, el mejor acumulador de la riqueza es siempre la esquina opuesta a la puerta. Por ejemplo, vamos a decir que esta es la puerta. Y yo voy a abrir la puerta así, ¿ok? Sí, claro. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, donde está la bisagra, yo miro desde la puerta sin ingresar, yo miro desde la puerta. Y si yo veo una esquina, en esa esquina va a ser el gran acumulador de la riqueza. Entonces, ¿qué sucede? Como los apartamentos ahora son pequeños y porque vivimos en una época de consumismo donde tenemos más de la cuenta, entonces usamos cada recoveco de la casa para almacenar cosas. Entonces, si yo pongo un armario ahí, si yo pongo cosas ahí, ¿no? Pongo como a veces yo tengo que hacer, y también a su señor padre, ponemos una pila de libros en esa esquina, ¿no? Desde el suelo hasta el techo, ¿no? Entonces sí, estamos aprovechando ese espacio, ¿no? Aunque sea temporalmente, pero la energía no puede acumularse y se va. Entonces yo siempre digo, ustedes desean. Ahora, esto pues no le va a traer 1.000.000 de soles. Hay gente que le puede traer, pero le va a traer las oportunidades para obtener un trabajo con remuneración. De repente las ventas, ¿no? Si están vendiendo, por ejemplo, turrones o tamales, etcétera, en la puerta de su casa, ¿no? Tener esa esquina libre va a permitir que incrementen las oportunidades. Eso es lo que hace. No es que mágicamente traiga dinero, sino que incrementa las oportunidades. Entonces puede llegar ahí una persona del barrio que de repente tiene muchos familiares, prueba, vamos a decir, el tamal y dice, qué delicioso tamal, este tamal es diferente de lo que normalmente se ve, y se lo cuenta a sus amigos, a sus familiares, ¿y qué sucedió? Se incrementó la venta, ¿no? Entonces, no es que mágicamente esa esquina traiga clientes, lo que sucede es que hace que las oportunidades de poder triunfar se incrementen un poco más. Ahora, si yo no trabajo, por más que esté esa zona libre, no va a pasar No, por absolutamente nada. supuesto, por supuesto. Entonces, esos serían 3 consejos que podría brindar a sus audientes o personas que están viendo Para el este programa. público que está oyendo. Bien, doctor, interesante lo que nos cuenta del Feng Shui. Ahora no le voy a decir Feng Shui, sino Feng Shui, como debe ser. Bien. Ahora, esta
este arte, radiestesia clásica, sí, escuché que usted contaba que en la antigüedad la radiestesia se utilizaba para encontrar agua, pero hoy en día no lo necesitamos. Tiene otra aplicación que usted ahora nos va a comentar, a compartir la naturaleza de este arte, qué beneficios nos trae, ¿no? ¿Qué nos aporta el poderlo aplicar, por favor? ¿Mm? Bien, este, la radiestesia, bueno, la palabra radiestesia no es una palabra muy feliz, ¿no? Está compuesta de radium, que quiere decir radiación o aquello que fluye, ¿no? Emanación, que es una palabra latina, ¿no? Y estesia, que quiere decir esta capacidad de captar a través de nuestros sentidos, ¿no? A través no solamente de nuestros sentidos físicos, sino también de nuestros sentidos metafísicos. Mm. Entonces, bueno, antiguamente era mala forma acuñar una palabra mezclando latín con griego, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ha quedado, pero es una palabra infeliz especialmente para los puristas. Mm. Una palabra más antigua es rhabdomancia, ¿no? De rhabdos, que quiere decir una vara de árbol, y mancia, de mantella, que quiere decir adivinar, pero adivinar en sentido de saber, Mm. ¿no? Sutilmente, ¿no? Saber a través de las señas sutiles. Mm. Entonces, lo que estamos haciendo es captar energías. Aquí sí estamos en el campo de la energética pura, ¿no? Estamos captando energía. Mm. Y el radiestesista clásico, ¿no? Necesitaba de un entrenamiento de varios años para poder realmente llegar a ser capaz y diestro en este arte, ¿no? Pero siempre hay un comienzo. Entonces, yo enseño cursos básicos para que las personas puedan comenzar y luego les brindo ejercicios para que a lo largo de los años, poco a poco, puedan gestar su propia maestría. Mm. Eh, Quiero aclarar una cosa y después voy a tratar este tema en una aplicación práctica. Ujú, claro. Hoy en día hay mucha gente que, bueno, es muy aficionada a la radiestesia Mm. y dicen cosas que no son correctas. Por ejemplo, dicen, el péndulo está captando la energía. No, el péndulo no capta la energía. ¿Qué sucede? En la antigüedad, nosotros tenemos un campo electromagnético, ¿no? Y cuando nosotros caminamos por el campo, en aquellos lugares donde, por ejemplo, hay un hueco debajo de la tierra Ujú. o donde hay canales de agua, nosotros sentimos que la presión en esos lugares cambia sutilmente, levemente. Pero lo podíamos sentir porque nosotros vivíamos en el campo, vivíamos allí, Mm. estábamos ahí todo el tiempo y nuestros sentidos eran mucho más afinados porque también habían depredadores. Claro. Entonces, Ujú. estábamos más sintonizados con el terreno. ¿Ok? Mm. Entonces, la primera radiestesia fue simplemente que una persona caminaba y Ujú. de pronto sentía un leve cambio en la presión ambiental y decía, ajá, aquí puede haber agua. Si Ujú. era un poquito más diestro, decía, aquí hay agua. Y si era muy diestro, decía, caben, ¿no? El equivalente, por decir, 2 metros, en esa época no se usaban metros, pero 2 metros, o 4 metros, o 5 metros, y allí va a haber agua. Entonces, no se usaba ningún instrumento, simplemente el cuerpo, nuestro campo electromagnético, nuestro aura o lo que fuera, ¿no? Al interactuar con este cambio de presión que hay debido a que la Tierra tampoco es uniforme, podíamos captar cosas que estaban por debajo de la Tierra. Y eso era realmente, eso es lo que es realmente la radiestesia. Eso ha sido su primera aplicación. Y era esencial porque cuando uno iba a un sitio a vivir, lo primero que se necesita es agua, ¿no es cierto? Y después alimento. Entonces,
el ser humano naturalmente puede captar agua. Y yo entendí esto claramente cuando tomé muchos años atrás, en la década de los 80, un curso de supervivencia en Arizona, en donde teníamos que encontrar agua. Y mientras el profesor estaba explicando, de pronto pasa un alacrán enfrente de nosotros en la arena. Y el profesor pausó y dijo, observen al alacrán. Entonces el alacrán pasó, nosotros lo seguimos, hasta que finalmente llegó a una roca y comenzó a penetrar hacia el fondo. Y entonces el profesor dijo, ok, descansen, vamos a esperar. Y esperamos como 20 minutos y de pronto el alacrán nuevamente sale y se va. Y el profesor dice, ok, observen dónde salió el alacrán. Entonces nosotros observamos y nadie de nosotros, éramos como 20 alumnos, nadie de nosotros vimos lo que después el profesor nos hizo ver, que había unos cuantos granos de tierra que estaban húmedas. El alacrán que vive en el desierto, tiene esta capacidad de encontrar agua. Y claro, el profesor dijo, entonces hay que seguir a los animales, y entonces si nosotros cavamos acá definitivamente vamos a encontrar agua y así sobrevivimos, ¿no? Pero en mi caso, sabiendo radiestesia, esto es igual que los antiguos seres humanos que encontraban agua. Ahí encontré mi confirmación. ¿Qué sucede? Nosotros vivimos en la ciudad, entonces ese sentido está dormido, está apagado. ¿Ok? Ok. En realidad no está apagado. Lo que sucede es que nuestra conciencia de ese sentido está apagado. Es como, por ejemplo, nosotros podemos percibir peligro, pero como vivimos vivimos en Lima, así que percibimos peligro, pero si viviéramos en un lugar donde no hay tanta criminalidad y después nos vamos a un lugar silvestre donde hay depredadores, a pesar de que nosotros lo sentimos, no nos damos cuenta, no lo aceptamos, porque nuestra conciencia no está conectada con ese sentido, porque en el día a día no lo usamos. ¿Okay? Eso también sucede con esta capacidad de sentir y captar energías positivas y negativas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra conciencia no lo nota, pero el cuerpo sí, el cuerpo sigue sintiendo. Entonces, si nosotros tenemos un instrumento, como por ejemplo un péndulo, entonces el péndulo dice, no, el péndulo se está moviendo, mentira, el cuerpo lo está moviendo. Entonces el cuerpo dice, yo siento esta energía, y entonces en vez de simplemente decir, acá hubo un cambio de presión, yo puedo verlo porque mi conciencia no está conectada con esa capacidad de sentir. Entonces yo veo y digo, acá puede haber una buena energía, acá puede haber una mala energía. Luego hay códigos a través de los cuales podemos descifrar, porque cuando uno siente una buena energía, ¿qué siente? Siente atracción corporal, ¿no es cierto? Uno va hacia lo positivo, ¿no? Yo veo un helado que me gusta, no hago, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿No es cierto? Mi cuerpo se mueve, ¿ok? Y el péndulo se va a mover de una manera. Si yo veo algo que no me agrada, que me desagrada, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No es cierto? Entonces el cuerpo se mueve de otra manera. Igual, el péndulo se va a mover de otra manera. Y entonces, no es que el péndulo esté leyendo energía, el péndulo está magnificando lo que el cuerpo está sintiendo. Entonces, somos nosotros los que Es una sentimos proyección de energía. nosotros. Exacto. Exacto. Entonces no es el péndulo, no es la varilla, como dice la gente, sino somos nosotros. Somos ¿Correcto? nosotros. Entonces hay que sentir la energía, y esa es la práctica, pero hoy en día, ¿no? Giran, o sea, ni siquiera permiten que el cuerpo mueva el péndulo, sino lo giran y dice, bueno, yo estoy ahora manipulando energía, etcétera. No. Entonces, la radiestesia toma tiempo, pero la radiestesia es una cosa increíble. Mis alumnos que han estudiado conmigo me cuentan historias, ¿no? De, por ejemplo, han podido encontrar algo que estaba perdido, pero es que realmente, ¿no? Realmente han practicado para poder sentir energía. No es una cosa que diga de la boca hacia afuera. Entonces, la aplicación de la radiestesia es para nosotros, para el día a día. Por ejemplo, si yo tengo un pequeño dolor,
¿no? Yo puedo averiguar la causa de ese dolor, ¿no? Por ejemplo, me he golpeado, ¿ya? Entonces, obviamente me he golpeado y tengo este dolor. Entonces, la gran mayoría de las personas ahora es, ok, vamos a desinstalar la energía de dolor y vamos a instalar la energía de la sanación para que se sane rápidamente. Ok, eso es correcto, pero hay dolores que tienen un mensaje más profundo. Puede ser el dolor debido a un resentimiento, pero a pesar de que voy a terapia, ¿no? Usted sabe mucho de terapia, a veces puede ser esto o puede ser esto, porque como yo soy una persona resentida, pues tengo 5 resentimientos muy grandes en la vida y no sé cuál de estos sea exactamente para el reflejo de este dolor. Ah, pero el cuerpo sí lo sabe, el cuerpo sí lo sabe. Entonces, uso el péndulo y digo, estoy sintiendo, por decir, en el brazo, en el hombro izquierdo. Ok, dice que sí, ok. ¿Qué intensidad es el dolor? Dolor medio, perfecto. Este dolor se debe a que estoy resentido con mi padre. Me dice que no, aunque yo siempre he pensado que es mi padre. Okay. Este dolor es con X, hasta que dice, este dolor es con fulano y tal, dice que sí. Entonces, cuando sucede eso, yo digo a esta persona, por favor, si es que esa persona está viva, ¿no? Contáctese con esa persona si está en el extranjero, por Zoom, por lo que fuera, ¿no? Y tenga una conversación, ¿no? Y aplique todas las cosas que ha aprendido, como, ¿no? Las terapias psicológicas o la terapia del perdón, etcétera, y descargue esa energía. O sea, yo lo puedo descargar con el péndulo, por decir. Puedo. Pero, ¿dónde está la fuente de esa energía? Su resentimiento. Yo no puedo descargar un resentimiento con el péndulo, aunque hay gente que dice que sí. Ese resentimiento lo tiene que descargar la persona. Entonces, a través de las múltiples terapias, ¿no? Esa persona puede hacer que haya un fin, ¿no? Reconocer que sí estaba resentido, reconozco que me hace daño, por lo tanto, quiero hablarle y por lo menos decirle sus verdades a esa persona y decirle, ok, yo ya no voy a albergar este resentimiento, pero lo que tú has hecho estuvo mal. Y muchas veces eso funciona. Y milagrosamente, unos días después o una semana después, ese dolor desaparece. Entonces, yo uso el péndulo de esa manera. No tanto voy y descargo la energía porque temporalmente se va a sentir bien, sino si, por ejemplo, ha estado haciendo una terapia y dice, bueno, hay 5 posibilidades de resentimiento que se está reflejando en ese hombro, ¿no? Entonces, el péndulo puede ayudar. Ok, okay, entonces eso era rápidamente la radiestesia. Ahora, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, nosotros no buscamos agua, pero a veces cuando perdemos cosas muy valiosas, podemos ubicarlos a través del péndulo, ¿no? Definitivamente el péndulo funciona muy bien con la migraña. Y de nuevo, no es que nosotros pendulamos en la cabeza, sino que preparamos lo que nosotros llamamos una pócima con el agua, porque el péndulo y el agua son, o sea, la radiestesia y el agua son una misma familia. Entonces, nosotros preparamos energéticamente pócimas para poder ayudar, por ejemplo, la migraña. Ahora, la migraña es algo que ha perdurado en el tiempo, ¿no es cierto? Muchas veces décadas. Entonces, no es que la pócima milagrosamente va a curar, tampoco es eso, sino que esa pócima va a hacer que uno comience a ver con mayor claridad por qué es que yo genero migraña, en qué momentos genero migraña. Ok, la mayoría sabe, ¿no? Dice, no, he comido tal cosa o ha salido el polen, pero detrás de ha salido el sol o ha salido el polen, etcétera, hay algo más. Y la radiestesia a través de estas pócimas nos pueden ayudar a ver. Una vez que vemos eso, entonces ahora sí, con el péndulo o con la varilla osciladora, podemos hacer una terapia. Entonces, para la salud, para tomar decisiones. Por ejemplo, yo me peleo con mi novia, ¿ya? Entonces, yo soy una persona muy orgullosa y le digo, yo ya no me voy a reconciliar con mi novia. Perfecto. Pero en mi cuarto, a solas, le pregunto al péndulo,
quiero reconciliarme con mi novia, y ahí, si uno es sincero, de repente sale sí. Entonces, salió sí, aunque de la boca hacia afuera uno diga no. Entonces, uno ya sabe, soy demasiado orgulloso, ¿no? Tengo que buscar la manera de reconciliarme. O uno dice, no, yo realmente quiero a mi novia, pero de repente la novia no es, o el novio, vamos a cambiarlo, o el novio no es muy bueno. Y yo lo sé, pero lo sé inconscientemente, no lo sé conscientemente. Entonces, de nuevo, pregunto al péndulo y el péndulo puede sacar a luz algo que yo no quiero ver. Entonces, la radiestesia también nos ayuda a ver nuestras sombras y es un instrumento poderosísimo para ello. Ok, entonces, más o menos, eso Así es la es. radiestesia. Claro, o sea, puede hacer esa conexión con ese lado de la energía inconsciente. Eso es lo Así que es. puede lograr proyectar. Pero toma tiempo. Eso no Ah, es algo que después de tomar un seminario lo pueda hacer. Honestamente, no se puede. Aunque la claro, gente diga que sí, no se puede. hay que practicarlo, hay que hacerlo vivencial, ¿no? Parte Sí, de la vida para que te acompañe, porque como usted dice, tengo entendido, es una proyección de la propia energía que se va disciplinando para hacer esa así es. conexión con el péndulo, ¿no? Y una cosa más, por eso es que la radiestesia, ¿no? De repente puedo pecar de dogmático, pero Ujú. la radiestesia debe ser presencial. Se requiere la presencia del Ah, profesor claro. para ver al alumno y sentir su energía. A veces el alumno no, el péndulo no se mueve porque está muy tenso. Yo le toco nomás la mano, le toco la mano, no lo muevo, lo toco y la persona se relaja. Y en el momento que se relaja, el péndulo, la varilla comienza a moverse. Entonces, ese contacto físico directo, humano, es importantísimo para el arte de la radiestesia. Hay temas que se pueden estudiar de manera virtual, pero yo personalmente pienso que la radiestesia no. La radiestesia, ¿no? Doctor, entonces de repente, digamos, como puede ser un vehículo, ya prácticamente la siguiente pregunta está contestada, porque yo le iba a pedir, ¿no? ¿Cómo habilitamos esa capacidad de sentir, ponerla en práctica? Bueno, la radiestesia sería un vehículo, ¿no? Pero Eso, requiere práctica. y hay personas que tienen gran facilidad y hay personas que están bloqueadas por una serie de razones. Entonces, no todos van a aprender al mismo tiempo, pero lo que puedo decir es que todos pueden llegar a sentir. Yo, por ejemplo, soy de esas personas que me tomó mucho tiempo realmente hacer todos los ejercicios que mis profesores me dijeron. Me tomó una década poder realizar todos los ejercicios. Y yo tengo compañeros de clase que en el primer mes pudieron hacer todos los ejercicios, pero a mí han habido ejercicios que por 10 años Wow, no lo podía hacer, ¿no? Así es vaya, que, entonces, pero yo soy un ejemplo de que todos podemos llegar a hacer todos radiestesia. podemos llegar. Interesante, doctor. Em, ¿Alguna actividad, Sensei Kosono, que desee compartirnos en este momento, que ya estamos cerrando para el público, para que pueda Sí. ubicarle, seguirle? ¿Sí? Sí, por ejemplo, bueno, yo pertenezco al ICMO, al Instituto de Cultura y Metafísica Oriental. Ujú. Entonces, tenemos un curso, por ejemplo, de selección de fechas, ¿no? Cuando una energía es idónea, por ejemplo, para comenzar un trabajo, ¿no? Cuando una energía es idónea para cerrar un negocio. La energía de inicio es totalmente diferente a la energía del cierre, ¿se acuerdan? La energía del inicio sería una energía de madera, ¿no? La energía de cierre sería una energía de metal, Ya. ¿no? Ujú. Entonces, concluir, por ejemplo, una relación comercial, por ejemplo, ¿no? Acabar bien para que en el futuro nuevamente podamos volver a cooperar, ¿no? Si Ujú. se elige una buena fecha, sería algo propicio. Entonces, existe este curso que se llama Selección de Fechas. No tengo los horarios, pero va a comenzar pronto y lo pueden ver en Facebook ICMO, ICMO, pongan Facebook ICMO en el buscador y ahí ustedes van a ver el anuncio. Y yo personalmente voy a dictar un taller de introducción a la radiestesia en el módulo del péndulo. Ujú. El lunes 11 de septiembre, el lunes 11 Bien. de septiembre comienza, es de 7 a 10 de la noche, Ujú. los lunes, y van a ser 3 sesiones.
3 No es sesiones. necesario saber nada de radiestesia porque es un curso básico. Tampoco es necesario tener un péndulo porque le vamos a prestar. Ujú. Sí, doctor, está bien. Yo lo voy a compartir también en la página de Ave Resiliencia, ¿sí? Para que quienes estén siguiendo el video de la reunión puedan acceder ahí al link de su página de Facebook. Muchas gracias. Y en el futuro vamos a tener curso de introducción al Feng Shui también, muy pronto. Ah, sí, bueno, claro que sí, doctor. Y bueno, ahí vamos a estar en contacto, doctor, realmente que no sea la última, ¿no? Que haya alguna próxima oportunidad. Hay mucho conocimiento y bueno, me imagino que am, también acá en la parte de práctica, como usted dice, ¿no? No solo la teoría que se podrá hacer online, pero esa fase de práctica, pues, de hecho ya usted ahí es el experto. Pues. Un gusto tenerlo, ha sido muy, muy agradable, muy bonito, hemos aprendido, así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Cosano. Muchas gracias, ha sido un honor y bueno, Igualmente, un igual. saludo a todo su público. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.